Amados, estoy muy contento de poder estar acá. Quiero compartirles con ustedes una alegría muy grande. Ayer tuvimos la bendición de estar celebrando con nuestros amados Paulina y Matías su boda. Saben que estuvimos trabajando durante este año en discipulado para este día especial, y ayer tuvimos la oportunidad de acompañarles en una hermosa ceremonia, en un hermoso tiempo, donde definitivamente junto con su alegría el Señor fue glorificado. Amén. Así que estamos muy contentos de todo lo que está haciendo el Señor en medio nuestro, y oramos para que podamos también verles como matrimonio, como conyugazgo, florecer en los caminos del Señor. Amén. Amén. Así que, dicho eso, amados, vamos a lo que vinimos. Amén. Estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Amén. Y quiero recordarle esto. Sé que suena majadero, pero porque es importante que estudiemos los atributos de Dios, porque a través de los atributos de Dios nosotros podemos conocerles. Hemos de entender los atributos de Dios como, permítame decirlo así, aquellas cosas, aquellas características que Él ha revelado de sí mismo para que nosotros podamos conocerle. Nosotros no conocemos a Dios en función de lo que a nosotros se nos ocurre, de lo que nosotros creamos acerca de Dios. Nosotros no podemos imaginar a Dios de una forma en la que se acomoda a nuestras necesidades, que se acomode a nuestros gustos, a nuestros deseos. Nosotros conocemos a Dios en función de sus atributos. Amén. Entonces, por eso es importante. Y como le decía la semana pasada, básicamente podemos exhibir esto en dos etapas, ¿verdad? En la etapa en la que nosotros conocemos al Señor, nos predican el Evangelio, le conocemos, y viene esta primera luz del Señor donde nos encontramos con Él. Y Él obra en nosotros, comienza este cambio, pero de ahí en más nosotros tenemos que conocer al Señor. Nosotros tenemos que acercarnos a Él, ir a Él. Y por eso, como hemos estado diciendo durante estas semanas, que podemos describir el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, como una actividad que es sencilla, todos lo pueden hacer, pero es exigente. Es sencilla, no se requiere de gran intelectualidad o de una gran sabiduría, solo de la disposición a acercarnos. Pero en esa disposición tiene que haber una acción, ¿sí? Es decir, nosotros nos acercamos a Dios, nosotros le buscamos, nosotros le escudriñamos. Entonces, así como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Los que le buscan con diligencia. Entonces, Dios está ahí, pero nosotros tenemos que ir y buscarle. Y en esa búsqueda, Él promete que le vamos a encontrar. Amén. Entonces, como hemos tenido este primer encuentro con Dios y Él ha obrado gloriosamente en nuestra vida, este es el punto de inicio para que nosotros entonces ahora vamos al conocimiento de Dios. Y ahí es donde nos vamos a ir encontrando, por medio de su palabra, con sus atributos. Y son estos atributos los que nos permiten conocer a Dios. Ahora recuerde, nunca vamos a terminar de conocerlo en su totalidad porque Él nos excede. Pero hay cosas que Él ha dispuesto de sí mismo que Él quiere que nosotros sepamos, que Él ha revelado de sí mismo, para que nosotros podamos conocerle. Amén. Entonces, estas últimas semanas hemos estado hablando de que Dios es justo, de que Dios es juez, y cómo es importante que nosotros le conozcamos y cuáles son las implicancias que tiene en que para nosotros que le conozcamos a Él como juez. Amén. Entonces, una de las cosas que vimos es que Dios es un Dios justo, y una de las cosas, y que sea justo, tiene que ver con que Él es juez. ¿Sí? Y a veces no nos gusta escuchar eso, pero es cierto. Dios es juez, y como todo juez, su tarea es juzgar. Amén. Y justamente eso es lo que no nos gusta. No nos gusta ser juzgados. Amén. Nadie dice amén. No nos gusta ser juzgados. ¿Les gusta ser juzgados? No nos gusta ser juzgados, esa es la verdad. Sin embargo, Dios es juez y Él tiene que juzgar. ¿Y por qué Dios tiene que ser juez y tiene que juzgar? Porque Dios aborrece el pecado. ¿Amén? ¿O no amén?
Dios aborrece el pecado, Dios aborrece lo malo, entonces Él tiene que juzgar. Recuerde esto, no podemos entender a Dios como bueno, que eso sí nos encanta y sí lo decimos mucho. No podemos entender a Dios como bueno si no lo entendemos también como juez. ¿Amén? No podría ser bueno. No podría ser bueno si Él no fuese juez de aquellas cosas que son malas. ¿Entiende? Entonces, pero recuerde que la buena noticia para nosotros, y ahí es donde está la buena noticia del Evangelio, es que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Amén. Eso es muy importante y tiene todo que ver con esto. Porque Dios nos ha imputado su justicia por medio de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra en 2 Corintios, ¿verdad? Quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero la palabra nos deja muy claro que Dios es juez y que Dios se va a presentar, Jesucristo en su venida se va a presentar como juez. Amén. Y todos van a ser juzgados. Entonces lo que hablamos la semana pasada a través del Salmo, ¿se acuerdan? Justicia y juicio es el cimiento de su trono, pero misericordia y verdad van delante de su rostro. Y este es el tiempo de su misericordia y verdad. Muchas gracias, amigo. Extraordinario. Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Y por eso esto nos tiene que poner una urgencia de llevar el Evangelio. Esto nos tiene que poner una urgencia de conocer a Cristo, de llevar las buenas nuevas. Porque como dice la palabra en Hebreos, esta segunda venida de Cristo no es para lidiar con el pecado, Él se va a presentar como juez. Recuerde, esto no es un fantasma para nosotros. ¡Ay, viene Cristo! Nosotros tenemos que anhelar la venida de Cristo. ¿Amén? Tenemos que anhelarla. Pero sí tiene que poner una urgencia en nuestro corazón para que el Evangelio corra y el reino del Señor sea extendido. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando comenzamos a hablar de esto, yo les dije que íbamos a ver este tributo de Dios en dos dimensiones. Una, entendiéndolo a Dios como juez del universo, y también entendiéndolo sus medidas de justicia. Dios ha dispuesto de medidas de justicia para nosotros para que podamos caminar en ellas. ¿Amén? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, de las medidas de justicia de Dios. De algunas, no de todas, pero de algunas en las que yo quiero hacer énfasis. Entonces, las primeras medidas de justicia que nosotros vamos a entender, incluso hasta por una cuestión cultural, es el decálogo. ¿Sí? Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una medida de justicia de Dios, ¿verdad? Sintetizado en estos 10 mandamientos. ¿Qué vamos a leer? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer desde el 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Recuerda que te van a hacer luego las palabras de Moisés? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los hijos dicen: amén. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Amén? Este es el decálogo. Este es el primer entendimiento, como les digo, de las medidas de justicia de Dios. Ahora, esto lo he explicado otras veces. Estos mandamientos no hemos de entenderlos, ¿verdad?, solo como una lista de nos. No hagas esto otro, ¿verdad? No tiene la intención de restringir en términos de que Dios no quiere que seamos libres, o en este caso que el pueblo sea libre, o que goce, que disfrute. Lo que hay detrás de la ley, lo que hay detrás del mandamiento es guardar, es proteger. Porque todas estas cosas que están listadas acá son pecados. ¿Sí? ¿Y cuál es el gran problema del pecado? Que el pecado trae consigo muerte. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace el mandamiento? ¿Cómo hemos de entender la ley o el mandamiento como una forma de Dios de resguardar, de proteger? Eso es lo que está buscando el mandamiento. Porque recuerde que el entendimiento de la muerte no es solo el cese de la vida en la carne, sino que tiene que ver con separación. Eso es lo que experimentó el hombre y la mujer en la caída, ¿verdad? Ellos no dejaron de vivir en la carne, ellos fueron separados, apartados de Dios. Entonces, tal como lo va a decir también Pablo en Gálatas, al final, lo que se siembra para la carne cosecha muerte, lo que se siembra para el espíritu cosecha vida. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando se transgrede el mandamiento, que es la transgresión de esta medida de justicia, obviamente está la acción del pecado, y el pecado trae consigo muerte. Pero como le digo, esta muerte no ha de ser entendida solo como el cese de vida en la carne, sino que siempre hay algo más. La dimensión de la muerte es más grande, que muere. Entonces, ¿qué es lo que quiere guardar Dios con esto? Que no nos hagamos daño entre nosotros. ¿Entiende? Por supuesto, miren, los últimos 5 es lo que se entiende como el núcleo de la ley. Es decir, se le llama el núcleo de la ley porque la transgresión de estas cosas, tú creas o no creas, va a generar conflicto en términos sociales, de sociedad. ¿Sí? Es decir, si nadie conociera al Señor, si no hubiese entendimiento de su justicia y de sus estándares morales, si nos comenzamos a matar entre nosotros, hasta ahí llegamos. Si comenzamos a cometer adulterio entre todos, lo mismo. Si empezamos a hablar falso testimonio entre nosotros, también todo se va a echar a perder. ¿Sí? Crea o no crea, teniendo moral o no, haciendo esas cosas, se pudre todo. Así para que se entienda bien. Entonces, por eso se le entiende como el núcleo. Entonces, justamente estos son buenos ejemplos para entender esto. ¿Y por qué es una medida de justicia? Por supuesto, el versículo 13 dice, no matarás. Y ahí está claro, ¿verdad? Si te mato, termino ahí sí efectivamente tu vida en la carne. ¿Sí? Literal. ¿Sí? Pero en las otras cosas, no cometerás adulterio. Mira, no vas a morir físicamente, pero vas a destruir algo. ¿Entiendes? Vas a matar algo igual. Vas a destruir una familia, vas a destruir relaciones. Entonces la muerte no es solo eso. Entonces, ¿por qué está este mandamiento? Porque es algo que Dios quiere guardar. Es algo que Dios quiere cuidar.
Entonces, cuando tú caminas en la medida de justicia, no lo pensamos como, Dios me está poniendo restricciones. Lo que está haciendo es que está poniendo una forma de que nos resguarda entre nosotros. Porque claro, en este ejemplo, el adulterio te puede generar placer, pero estás matando algo en el otro. ¿Entiendes? Entonces, claro, tu vida en la carne no va a terminar, pero hay algo que se está destruyendo, que eventualmente se va a destruir. Lo mismo pasa. Después dice, no hurtarás. No va a morir la otra persona, pero hay algo que va a morir ahí. Hay algo que va a morir confianza, va a morir una relación, va a morir una amistad, algo va a morir. Por eso ese entendimiento, la paga del pecado es muerte. Pero no solo la muerte entendida de nuevo, como el cese de la vida en la carne. ¿Qué es lo que está haciendo Dios o qué es lo que está queriendo Dios con el mandamiento? Con la medida de justicia, guardarnos. Guardarnos y guardar el otro. Guardar al prójimo. ¿Entiendes? Cuando nosotros caminamos en la medida de justicia de Dios, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a guardar, a resguardar al prójimo también. El siguiente dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo mismo, no va a haber un cese de vida en la carne, pero hay algo que va a morir ahí, inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, de nuevo, ¿qué está haciendo Dios con su medida de justicia, con su ley, con su mandamiento? Resguardando, cuidando. Y cuando nosotros caminamos, nos cuidamos nosotros y cuidamos al otro. No codiciarás. Hay un teólogo que decía que del decálogo, este era el peor. No era la muerte, no era el adulterio, ni siquiera era la idolatría. Era la codicia. Que realmente es la codicia el origen de todo mal. No codiciarás la casa de tu prójimo, codiciarás la mujer de tu prójimo y ninguna cosa de él. Porque efectivamente la codicia es el inicio de algo que después se va a consumar. Donde estamos más familiarizados nosotros a ver la codicia es con la cuestión del dinero. Y se acuerda que la codicia, por eso es tan maligna, porque incluso la codicia tiene esa capacidad de transformar la necesidad en una forma de codiciar. Entonces se disfraza de necesidad, pero lo que hay detrás es codicia. Ese ánimo, esa intención de querer más. ¿Cómo se ve la codicia? Cuando transgredimos la integridad de otro por obtener más, por querer más. Cuando le ponemos el pie encima a otro por tener más, por querer más. Mira, así para que pongamos ejemplos bien claros. Porque a veces todas estas cosas las tenemos muy claras en términos de lo que es a la moral muy evidente, ¿verdad? El adulterio, el falso testimonio. Pero por ejemplo, te voy a decir, si tú por ejemplo eres alguien que tiene una empresa y tiene la oportunidad, ¿verdad?, de contratar gente, de pagarle a gente, si tú no matas, no cometes adulterio, no hurtas, no hablas falso testimonio, pero eres codicioso y esa codicia se expresa en un maltrato, ¿verdad? Por ejemplo, en el pago que tienes con un empleado, eres tan transgresor. Pero permíteme un chilenismo, eso pasa piola. ¿Entiende? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo ahí el mandamiento, la medida de justicia? Resguardando, cuidando. Si yo no voy a ser codicioso,
¿Se acuerdan? Las antítesis. Si no eres codicioso, eres generoso. Entonces, ¿qué es lo que va a fluir ahí? Generosidad. Tienes la oportunidad de dar, tienes la oportunidad de bendecir a alguien, tienes la oportunidad de pagarle bien a alguien que te está ayudando a ti a cumplir, no sé, tu sueño, tu empresa, lo que sea. Hazlo. Tienes la oportunidad de bendecir con eso, bendice. Pero mira, si tu corazón está buscando ahí el mínimo para yo tener toda la ganancia, toda la retribución, lo que hay en ese corazón es, lisa y llanamente, codicia. Codicia. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, de nuevo, la medida de justicia, cuidando, resguardando a ti y al otro. Por eso, Jesús va a decir que toda la ley y los profetas y los salmos se sintetizan ¿en qué cosa? En dos simples mandamientos. Amar al Señor y amar al prójimo. Porque cumplir de estas cosas, de nuevo, no las miramos, no hemos de mirarla como la restricción de Dios, sino como el cuidado que Dios quiere tener para nosotros y para nuestro prójimo también. Por eso todo esto Jesús lo sintetiza en esos dos simples mandamientos. Amar a Dios, mira, básicamente podríamos decir, los primeros 5, amar a Dios. Los últimos 5, ama a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Verdad? Y ahí es donde, esa es la implicancia que tiene. Nosotros no queremos, ninguno de nosotros quiere que nos maten, ¿verdad? Si estamos en nuestros cabales, evidentemente. Ninguno querría que nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa adulterara, que nos robaran, que hablaran falso testimonio de nosotros, que codiciasen nuestras cosas, ¿verdad? Entonces nosotros, si hemos de amar al otro como a nosotros mismos, es porque nosotros no queremos esto para nosotros tampoco. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace la medida de justicia? Nos resguarda, nos cuida, nos protege. Eso es lo que hay detrás. Eso es lo que, como papás, buscamos que nuestros hijos aprendan cuando son chicos, ¿verdad? ¿Por qué le decimos no hagas esto? ¿Por qué le decimos no te subas a esto? ¿Por qué le decimos no tomes esto que está hirviendo? No porque no queramos que no la pasen bien ni se diviertan, es porque sabemos que si transgreden ese no, van a sufrir. Eso mismo es lo que hace Dios. No es que Dios no quiere que seamos felices, ni la pasemos bien, ni vivamos en deleite, porque nuestro deleite está en Él, sino que Él nos quiere cuidar, nos quiere resguardar. Por eso está la medida de justicia de Dios y porque también nos permite amar a nuestro prójimo. ¿Amén? Estuvo bueno. Mateo 5. Vamos a ver a Jesús ahora. Y vamos a ver a Jesús en el Sermón del Monte. Y vamos a leer desde el 21. Justamente Jesús va a comenzar a expresar ahora medidas de justicia. Entonces, vamos. Desde el 21, amigo. Dice Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde vimos eso? En los 10 mandamientos, en el decálogo, lo acabamos de ver. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es Jesús hablando, ¿ah? Jesús el amorosito, el tierno, el amoroso. Ese Jesús que decimos, oh, Jesús jamás me condenaría. Ese es el que acaba de leer, ¿sí? Con esto no quiero decir que Jesús es malo de ninguna manera. El Señor es todo bueno, ¿sí? Solo que de alguna manera en este postmodernismo hemos fantaseado con la imagen de Jesús. Por eso tenemos que conocerlo en sus atributos, ¿ve? Para que no nos inventemos a un Jesús que no existe. Bueno, dice entonces, 23. No, voy a parar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Y es básicamente lo que vamos a ver a Jesús hacer de quién más. Jesús acaba de tomar un elemento del decálogo. Y Jesús de ninguna manera está tratando de quitar esa medida o ese mandamiento. Lo que vamos a ver, comenzar a ver a Jesús de quién más es radicalizarlo. Jesús dijo, mire, la ley dice que si matas, no matarás, porque si matas vas a ser culpable de juicio. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, es medio evidente, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que si matas a alguien, tienes que pagar por eso, ¿cierto? Bien, estamos claros. Pero ahora Jesús, mira lo que dice. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Entonces ahora Jesús está radicalizando esto. Ahora ya no es solo que mates a alguien. Ahora es que te enojes con alguien. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira lo que está haciendo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está exponiendo de nuevo medidas de justicia. Medidas de justicia. ¿Qué hacen? Nos guardan. Y guardan al otro también. Porque no podemos llegar y enojarnos. Según lo que acá nos está diciendo Jesús. No podemos andar por la vida insultando. ¿Verdad? Jesús nos está expresando sus medidas de justicia. Entonces el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otra vez, ¿qué nos está diciendo Jesús? Mira, cuando traigamos ofrenda no es llegar y ofrendar. No es llegar y tirar. Jesús nos está diciendo, mira, hay una forma correcta de hacer esto. Y es con un corazón recto delante de Dios. ¿Y cómo se va a ver esa rectitud? En que nos aseguremos que no tengamos nada con nuestro hermano. Entonces Jesús le está dando un valor espiritual a esto. No es solo que des, sino cómo das. ¿Cómo das? 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Sí? Ahora Jesús está dando una pincelada de sabiduría. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Cuando hay un conflicto, asegúrate de ser tú el que se reconcilia, porque si no, al que le va a pasar factura es a ti. Jesús nos está dando una receta contra el rencor. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahí no hay eso no es literal. Es lo que genera en nuestro corazón el rencor, la falta de perdón. Te encarcela, te oprime.
26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces mira, pasamos de no matar a no te enojes, resumámoslo en no insultes, no guardes rencor. ¿Qué son todas estas medidas de justicia? ¿Qué hacen? Nos guardan, protegen, guardan nuestro corazón y guardan también y cuidan al otro, cuidan a nuestro prójimo. Amén. 31. Cambia de tema Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Básicamente aquí lo que está haciendo Jesús es que Jesús está saliendo en defensa de la mujer. ¿Por qué? Porque se había hecho costumbre en la cultura del tiempo de que el hombre, usando las palabras de acá, repudiara a la mujer por cualquier cosa, es decir, le dejaba de gustar la mujer y la repudiaba. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo acá? Trayendo una medida de ¿qué? De justicia. Entonces dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? ¿Verdad? El corte. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿ve? O sea, si no hay fornicación, ¿por qué la repudia? No puede ser por mero deseo del hombre. Jesús está defendiendo a las mujeres acá. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mira, aquí, ¿qué más claro? Si te sales de esta medida de justicia, haces mal a la mujer y vas a hacer mal al otro. ¿Qué es lo que le estoy dando a explicar con la medida de justicia? Nos guardan y guardan al otro. Para eso es la medida de justicia, para eso es el mandamiento. Amado, esto es muy importante que entendamos esto. Esto cambia nuestra perspectiva. Mire, Dios no quiere coartarnos nada. Dios no quiere coartarnos nuestra felicidad, nuestro goce, nuestro deleite. Él quiere cuidarnos, Él quiere guardarnos, Él quiere protegernos. (33) Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. El final, muy simple. Cuando dice sí, sí. Cuando dice no, no. Fácil. ¿Ve? Que tú sí sea sí, tú no, no. ¿Ve que estoy así? Son las antítesis. No hay punto medio acá, no. Si no se me ocurrió a mí, está expresado. Jesús se expresa así todo el tiempo. No hay intermedios. O es sí o es no. O es blanco o es negro. O es luz o es tiniebla. Ese es el lenguaje de Jesús, amado. No hay espacio para los tibios. Amén. Entonces que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. ¿Qué es esto? Una medida de justicia del Señor. Tenemos que cumplir con nuestra palabra, amados. 38, está buena. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén.
¿Qué es lo que nos está aquí diciendo Jesús básicamente? Que no paguemos mal por mal. Que no paguemos mal por mal, sino que hagamos bien. Que paguemos con el bien. Con el bien. Recuerda esto, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Uno, por fe, evidentemente, porque en nosotros mismos no queremos. Y dos, entendiendo justamente este atributo, que Dios es juez. Que Dios es juez. Y Él juzga en sus justos juicios. Siempre. Recuerde esto. En la justicia de Dios nadie se sale con la suya, aunque lo aparente. Pero Dios es juez justo. Y la justicia de Dios se ve en su recta justicia en este concepto de la retribución. Cada uno va a recibir conforme a sus obras. ¿Sí? Nadie sale con la suya. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto entendiendo que Dios es juez? Ahora, ojo, quiero hacer un énfasis en el versículo 39, ¿verdad? Que dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuidado con hacer de esto una interpretación que permite el abuso o el maltrato. ¿Sí? Entonces hay alguien ahí que abusa del otro, que lo maltrata, y cuando viene la acción para librarte de eso, te tira este versículo. ¿Ah? Oye, pero el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Entonces ya tiene la cara hinchada de tanto ponerle la mejilla tantas veces. ¿Sí? Esta no es una apología al maltrato y al abuso. La idea que subyace acá es no pagar mal por mal. ¿Sí? Lo que está acá no es eso. No es, bueno, que me peguen, que me maltraten, que me abusen, porque tengo que poner la otra mejilla todo el rato. No es eso. No es eso. No es eso. Sino que dejamos que la retribución de aquello venga de Dios. Pero de ninguna manera esto es un ánimo a permitir que alguien viva en una dinámica de maltrato o abuso. Amén. Esas cosas hay. Mire, de nuevo, ¿cómo Dios sería justo si permitiese algo así? ¿Cómo Dios sería justo en eso, en esa medida? De ninguna manera. De ninguna manera. De nuevo, lo que es la idea que subyace en estos versículos, que son las represalias, es no pagar mal por mal. Amén. 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es como veo, es lógico, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. Y dice ahora, después de esta medida de justicia áspera, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira lo que está haciendo acá Jesús. Nos llama a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar para los que os ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos algunos seres como esos en nuestra vida? Probablemente todos, ¿sí? Probablemente todos tenemos a alguien que nos maldice, que nos aborrece, persigue, ultraja, qué sé yo. Bueno, a esos el Señor nos manda a amarlos y a bendecirlos y orar por ellos. Amén. Bueno es el Señor.
Entonces voy a decir, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y ahora va a poner él su ejemplo, ¿verdad? Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Mire, Dios siendo todo justo, y habiendo declarado él mismo que de ninguna manera el malo, el injusto, se va a salir con la suya. Estoy parafraseando lo que dijo Moisés. Él, aún en su justicia, dice esto: hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos o injustos. Si Dios hace eso, entonces nosotros hemos de obedecer esta medida de justicia de Dios. Porque si amáis, 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Esa es la parte fácil, ¿verdad? Todos amamos a los que nos aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, a la medida, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Qué hacen todas estas cosas? Son medidas de justicia del Señor para nosotros, que nos guardan y guardan a nuestro prójimo también. Entonces Jesús de ninguna manera vino a quitar el mandamiento. Él lo que está haciendo acá es radicalizar. Ama a tu prójimo. Pero ahora Jesús nos dice, ama al que nos hace mal también. Ora por él, bendícelo. Ahora ninguno de nosotros quiere hacer eso en nuestra carne. Pero es una medida de justicia del Señor. Es una medida de justicia de Él. Y cuando nosotros caminamos en ella, le estamos honrando, pero también estamos caminando en una medida que va a bendecir nuestra vida. Amén. Quiero terminar con una última. Tenía más, pero quiero terminar con esta. Vamos a la parábola de los talentos, ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 25. ¿Por qué estamos leyendo esto, amados? Porque Dios es juez, y como juez Él pone las medidas de justicia. Y son en esas medidas en las que nosotros tenemos que caminar. Es Él el que pone la vara, es Él el que pone la plomada. Y nosotros nos sometemos a Él. Pero nos sometemos no a regañadientes, sino de buena gana, porque entendemos lo que hay detrás del mandamiento. Por eso dice al final, ¿verdad? Nos anima a ser perfectos, y esa perfección no es falta de errores, sino que habla de un nivel de madurez. Lo mismo que le está explicando hace un momento. Esta es la idea de un niño. Mire, cuando el niño pequeño no entiende por qué le dicen no, pero tienes que decirle que no porque tienes que poner límites. Pero después, en la medida que va creciendo y va madurando, él entiende por qué no. Tristemente, porque al final nos duele más a los padres, ese entendimiento viene justamente por el dolor. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás yo le conté cuando la Anita se quemó la mano por poner la mano arriba de una tostadora a la que le dijimos que no lo hiciera? Bueno, ahora sabe que no tiene que hacerlo. Tristemente para nosotros, esa madurez vino a causa del dolor. Pero también los niños van entendiendo por qué maduran. Y en esa madurez viene un grado de sabiduría. Amados, lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que muestra que aún somos niños, como nos dice la palabra? En que no entendemos lo que hay detrás del mandamiento. Por eso Pablo dice, son como niños. Necesitan leche. No se le puede dar más. ¿Qué es lo que habla de un nivel de madurez o de perfección? Que ya no necesitamos el dolor para entender esto. No necesitamos el padecimiento para entender, por eso Dios me decía esto, porque no quería que mi corazón se partiera en pedazos, sino que hemos llegado a un nivel de madurez
Y podemos entenderlo por eso, por el que hemos crecido y le hemos conocido. Y eso trae la madurez y el entendimiento para poder decir, ahora lo veo, ahora entiendo. Sé que si guardo el mandamiento, sé que si guardo tu medida de justicia, voy a guardar mi corazón y voy a guardar el corazón de mi prójimo. ¿Ve qué lindo el Señor?